a través del proyecto financiado por el Gobierno Regional de Aysén, en el marco del Fondo FNDR 7% en su segundo llamado año 2022. La Asociación Rural de Fútbol Sector Melinca presenta el proyecto denominado Rescatando el origen del fútbol guaitequero, relatado por nuestros adultos mayores. José Lázaro Saldí Calisto. Su edad, 64 años. ¿para qué club perteneció? Al Club Deportivo Melinca. En esos años, lo que usted se recuerde, ¿quiénes fundaron los clubes que se formaron en ese año? Los que fundaron el Club Deportivo Melinca no sé. Yo entré a jugar cuando tenía 18 años. Estaba el Club Deportivo Colo Colo, el Club Deportivo Reservista, está el Victorino, que era de Repuyal, y el otro club no me acuerdo, porque después empezaron, cuando ya empezamos a ser más jóvenes, empezamos a hacer clubes nuevos. Por ejemplo, el Club Deportivo Naval. Después el Juvenil Estrella, que se llama antes, que ahora se llama Club Deportivo Estrella. Y ya empezaron los otros clubes. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Hardy Saldivia. ¿Su edad? Mi edad, 46 años. Y soy socio hasta hace un tiempo, jugador del Club Deportivo Melinca. Ya no, por una lesión que tuve, ya no puedo seguir jugando. Pero socio y director de la directiva del Club Deportivo Melinca. A lo que usted se recuerde, en esos años, ¿cuántos clubes había en los inicios del fútbol en Guaitecas? Bueno, yo cuando partí jugando en el Club Deportivo Melinca fue el año 90, y en ese entonces habían 6 clubes deportivos. Estaban los 2 de Repuyal, más los 4 equipos acá de Melinca. Carlos Aguilar Díaz. ¿Su edad? 59 años. ¿Para qué club perteneció? Yo en el Club Deportivo Naval y posteriormente en el Melinca. Estábamos en el Melinca, estaba el Ballestero ya, Naval, Estrella y Melinca. Y en Repuyal estaba el Cochrane y el Victorino. ¿Cómo recuerda aquellos años el estadio de Melinca y Repuyal? En Repuyal tenían buena cancha. Aquí en Melinca era más complicado porque era pura laja. La cancha era dura, era mala. No teníamos el campo de juego que hay hoy día. ¿Alguna anécdota o historia de las que se acuerde con los amigos en los encuentros que se realizaban? Sí, yo me acuerdo que con el Deportivo Melinca, ganemos o perdamos, siempre celebrábamos. Eso era una religión para nosotros. Con Raúl Mancilla, que en paz descanse, don Raúl Alvarado, el profe, don Luis Miranda, don Osvaldo Herrera y varios abuelitos que ya no están con nosotros en este mundo. ¿En esos años era más unidad, cómo vivió en esos años? Sí, que nosotros en realidad lo hacíamos, nuestro club lo hacíamos más unido, más como una familia. Siempre participábamos nosotros como dirigentes, jugadores, la familia de los jugadores, hijos, novia, polola, esposa. Lo hacíamos familiar. Nos llevábamos muy bien. ¿Cómo recuerda aquellos años el estadio de Melinca y Repuyal? El mejor estadio era en Repuyal, donde está la escuela. Y aquí en Melinca se empezó a trabajar, antes era pura piedra en la cancha, de donde se jugaba arriba en la Chochoca. Ahí acarreamos tierra de allá del aeropuerto, de la cancha de aeropuerto que ahora. De ahí acarreamos tierra para rellenarlo, para que quede un poco plano, con el tractor que era de la municipalidad y lo manejaba Angulo. ¿Su
Su nombre, Juan Carlos Levante, edad, 59, ¿para qué club perteneció? para el Club Deportivo Melinca. En esos años a lo que usted comenzó, a lo que se recuerde, ¿quiénes fundaron los clubes? Ese tiempo había un club que estaba auspiciado por un cabo de la Capitanía Puerto, tengo entendido, y ahí posteriormente se formó el Club Deportivo Naval, pero en esos tiempos ya estaban los equipos de Repollal, el Cochrane, esos estaban. A lo que igual se recuerde, ¿cuántos clubes habían en los inicios del fútbol en Guaytecas? ¿Cuántos clubes? ¿Sí? ¿Cuántos clubes? Ahí sí que me pillaste, no me acuerdo, pero yo creo que eran 4. Habían 4, empezando cuando estaba la famosa canchita que tenemos allá arriba. 4 clubes habían. El deporte era más como un juego de amigos, más apegado a lo social, con la poca implementación que había, se hacía deporte. ¿Cómo recuerda aquellos años el estadio de Melinca y Repollal? El estadio, si se podemos decir estadio. No, era un lugar entre tierra, un poco de barro, donde se jugaba, era una cancha cortita, tendría alrededor de unos 70 metros, donde se hacía deporte, como te digo, de forma familiar. Era lo que unía a las personas de Guayteca, porque ese tiempo no teníamos los medios de comunicación y la diversificación de cosas que podía hacer uno que tenemos actualmente, el teléfono, la televisión. Ese tiempo no había nada, solo se hacía deporte, tanto como en el gimnasio que teníamos, que el gimnasio era de piso de cemento, y la cancha de fútbol, por así decirlo, entre comillas, porque tenía bastante deficiencia, pero como era la única entretención que teníamos, hacíamos deporte ahí en ese estadio. ¿Su nombre? Álvaro Aguilar. ¿Su edad? 51 años. ¿Club? Club Deportivo Melinca. ¿Quiénes fundaron los clubes que se formaron en ese año? Ya, el Club Deportivo Melinca fue fundado en el año 1966. ¿Ya? De las personas que van quedando vivas hoy día estaría el señor conocido como Canancho, ¿ya? Uno de los señores Lepío, ya no recuerdo su apellido, don Octavio Ñancupel. Son las personas que van quedando hoy día vivos, que fueron fundadores del Club Deportivo Melinca. Don Luis Miranda entiendo que era muy jovencito en ese entonces. ¿Ya? Bueno, de ahí hay otros fundadores del club, como finado Tito Maripillán, don Timo León Barría, don Segundo Querimán. Claro, él todavía está con nosotros. Son más o menos los fundadores del Club Deportivo Melinca. Hay varios que se me escapan. Lo que se me viene en la mente en este momento son esas personas. ¿Cómo recuerda aquellos años el estadio de Melinca y Repollal? No, el estadio de Melinca y el estadio de Repollal en realidad no eran estadios, sino que eran canchas donde uno jugaba fútbol, jugaba la pelota. No, eran bien precarias. En ese tiempo en Repollal se jugaba en el sector de la escuela. Ahí la vía de llegada a Repollal era solamente por bote, demorábamos 1 hora 20, 1 hora y media. En bote hasta Repollal se iban a jugar los partidos y se regresaba. Melinca, la cancha de Melinca era cancha, bueno, primero que nada no había galería, pasto tampoco tenía la cancha, era básicamente arena, ripio, y había algunos sectores que tenían un poco de pasto, pero muy poco pasto. Los arcos tenían su particularidad, porque en el centro del arco se hacía como un hoyo, entonces era muy difícil llegar arriba al travesaño. Pero esas eran los tipos de cancha que teníamos. En Repollal también pasaba algo similar, con arcos de madera. Eran bien artesanales, digamos, en ese sentido los recintos deportivos.
Para llegar a Repollal antiguamente se debía llegar en bote. ¿Cómo recuerda esos años? No, yo ya en bote a remo, no, en lanchas y lanchas a motor, fuimos varias veces a Repollal. Lanchas que conseguíamos que mismos mantener dentro de los mismos socios del Deportivo Melinca, así que con lanchas íbamos. Por lo general íbamos club completo, bajábamos unos 4 o 5, el resto quedan curados en Repollal. Pero son... Porque siempre en Repollal los torneos eran con baile. Claro, digo. Incluso las barras igual sería. Ah, sí. Las barras eran bravas en Repollal en todo caso. Pero no, problemas nunca tuvimos, no. En esos años, ¿qué tipo de balón de fútbol usaban a comparación de hoy en día? No, desde el tiempo se usaba el balón con el arco, se rompía. Aquí mismo los mismos muchachos lo arreglaban y los mismos zapateros lo costuraban. Y cuando se mojaba pesaban 3 kilos. Tú le pegabas un cabezazo y no le pegabas, no la agarraba bien, demasiado te desmayaba. Claro. Y más súmale el ripio que había arriba en la laja. Cuando llovía era complicada la cosa. Pero se jugaba, se hacía deporte porque nos gustaba. ¿Alguna anécdota o historia de las que se acuerde con los amigos, los encuentros que se realizaban en Repollal o acá en Melinca? ¿Era más unido? ¿Cómo recuerda aquellos años? Sí, hacer deporte era medio sacrificado, porque la gente, los jóvenes ahora no lo saben. La mayoría de nosotros viajamos acá, de Quita tengo a don Calito, saqué la orillita en este mirador, y íbamos a remo, algunos, los que tenían motores a motor por el canal, y llegamos a Repollal a hacer deporte, y otros por el camino no era completo hasta Repollal. La gente, los jóvenes que no conocen el tema, antes era un acceso no a Repollal, el otro se hacía caminando, se pasaba por lugares complicados y a ese tiempo malo, pero con las ganas de hacer deporte y salir de la rutina lo hacíamos un sacrificio. Ahora los jóvenes ahora están relajados porque todos llegan hasta con sus vehículos hasta la puerta del estadio, y nosotros ese tiempo no, pero era bonito, era como familiar, bonito. Se hacían torneos en Repollal igual. Una vez me acuerdo que ganamos un torito en un torneo Repollal, y el tema era cómo traerlo a Melinca. Así que hay varias anécdotas de la gente que ha hecho deporte antiguamente, y ojalá que la gente que ahora hace deporte también sea en forma recreativa, más amistosa, porque a veces veo más problemas que juntarse a compartir a través del fútbol. En esos años era más sacrificado, sí, para jugar a la pelota a comparación de hoy en día. Sí. ¿Alguna anécdota o historia de las que se acuerde con los amigos en los encuentros que se realizaban? Bueno, en Repollal, cuando íbamos a jugar con el Victorino, ahí en campeonato teníamos que ir a remo, con bote a remo a jugar. Y cuando íbamos a ganar, siempre nos correteaban, de la gente de Repollal nos correteaban a piedrazos porque íbamos a ganar. Para llegar a Repollal antiguamente se debía llegar en bote. ¿Cómo recuerda aquellos años? Nos juntábamos, ¿no? Porque el que tenía una embarcación, nos juntábamos los clubes deportivos y nos íbamos a jugar a Repollal. Porque después ya tenía una embarcación don finado David Miranda. Con una lanchita de ella nos íbamos a jugar para arriba, a Repollal. Pero antes era puro remo, ¿no? En esos años, ¿qué tipo de balón de fútbol usaban a comparación de lo que hoy en ahora día? hay buenos balones. Antes eran unos balones de cuero pesados que no sé cuánto, cuando se embotaba de agua no lo podía. Había que ponerle bien firme en la cabeza para poder cabecear la pelota. Si no queda bloqueado, no, como Finado Contoyo. Finado Contoyo había un cabrón que jugaba en el Club Deportivo Melinca y cabeceó una pelota y quedó desmayado porque le pegó para acá. Bueno, yo solamente puedo contar, repetir lo que me han contado antiguos futboleros, ¿ya? Ellos me hablan que antes existían 2 clubes nomás, ¿ya? Hace eso, estaba hablando años 50, ¿ya? Después se fueron formando otros clubes que fueron clubes que después se deshicieron, ¿ya? El Club Deportivo Melinca y el Club Deportivo Victorino son los clubes más antiguos que hay aquí en la comuna.
Hay clubes deportivos como La Estrella, como el Naval, el mismo Cochrane, que son clubes más nuevos, ¿ya? Que yo recuerdo que se formaron cuando yo ya estaba en Melinca. ¿Cómo recuerda aquellos años el estadio de Melinca y Repollar? Bueno, yo tuve la suerte de jugar en el estadio La Chuchoca, que ese estadio tiene una historia muy bonita, donde hoy día muchos adultos se sienten parte de la construcción de ese estadio, donde se hizo a puro pulso, ya picote y pala, ya motivados por un carabinero muy entusiasta que hubo en Melinca. Ellos motivó a la gente junto con profesores y después lograron motivar a un cura. Ya, por eso la llamado el estadio La Chuchoca, porque le pagaba con chuchoca, mantequilla y otras cosas que en ese entonces daba Caritas Chile a través de la iglesia, y la gente iba a trabajar motivada por esa paga, ¿ya? De ahí estaba el estadio de Repollar Medio, ya donde yo tuve la suerte de jugar varios campeonatos, varios torneos ahí. Para nosotros era muy interesante y nos entusiasmaba mucho ir a jugar a Repollar. En ese entonces no estaba la carretera, entonces era toda una travesía ir a jugar arriba, y ahí uno aprovechaba de ver amigos ya y de hacer amigos también. Así es que esa cancha de Repollar Medio hoy día no se utiliza ya, pero era una muy buena cancha. Pasaron los años, ya estamos hablando ya más o menos desde 15 años atrás comenzamos a utilizar la cancha de Repollar Alto, ¿ya? Y se dejó de utilizar la Repollar Medio porque se despobló Repollar Medio también. Para llegar a Repollar antiguamente se debía llegar en bote. ¿Cómo recuerda aquellos años? Sí, lo mismo que decía anteriormente, pues antes era el único medio de transporte era llegar en bote o un poco un vehículo lo hacía una avanzada hasta cierto lugar de acá, Repollar Bajo, y de ahí para allá tenía que irse a pie hasta Repollar, hasta la misma cancha que queda ahí en el colegio. Esa era la cancha, la segunda cancha que tenía Melinca, donde se hacía deporte con la gente de Repollar. ¿Y en esos años qué tipo de balón de fútbol usaban, a diferencia de lo de hoy día? Ya, claro, ahora hay balones sintéticos, pues, livianitos, que pesan, no sé, pues la nada misma. En ese tiempo jugábamos con pelotas eran de cuero, y cuando se empapaban de agua era complicado, los que éramos flaquitos apenas lo podíamos, y para cabecear igual era medio complicado, porque pesaban, no sé, una pelota, unos 6 kilos pesaría con barro, con agua, y las canchas no eran, como te decía antes, no eran muy buenas, porque la cancha de Repollar está como en un lodo, sube un poco el mar y quedaba blandita, así que tenía que tener hartas piernas, de comer harto marisco para tener harta fuerza. Pero bien, en el fondo, sí, ese tiempo era el tema de recrearse, pasarlo bien con los amigos, la única entretención que teníamos. ¿Y en esos años cómo marcaban la cancha? Veníamos acá donde aquí el papá de Gabriel de Yiqui hacía carpintería de Rivera, y le veníamos a pedir que nos regale unos par de sacos a Serrín, y igual donde Repollar, donde las personas que reparaban botes también nos regalaban a Serrín, y con eso nosotros mismos antes de empezar el partido marcamos la cancha. ¿Alguna anécdota o historias que se acuerde con los amigos en los encuentros que se realizaban? No, eran anécdotas bien digamos, se jugaba mucho roce el fútbol, era muy de entusiasmo, de meter, de defender nuestro equipo. Entonces básicamente la anécdota era que uno generalmente salía expulsado, así, eran bien picantes, digamos, vulgarmente los partidos. Los árbitros también ahí tenían que tener mucho carácter para poder sacar adelante los encuentros, porque éramos muy apasionados, muy metedores, y había que intentar ganar de alguna forma. Entonces cobros que no venían del lado del equipo a favor, entonces lo discutíamos. Teníamos muchas anécdotas en cuanto a expulsiones sobre todo, y a veces más que algún encuentro entre jugadores en la cancha. En esos años, ¿usted cómo vio? ¿Era más unidad a comparación de hoy?
había más, digamos que era todo más sacrificado, porque a la realidad que estamos viviendo ahora, donde tenemos mucha tecnología, ahora basta con un mensaje en el grupo de WhatsApp y nos juntamos a jugar. Entonces en ese tiempo los más fanáticos, y generalmente eran los dirigentes, los que pasaban casa por casa citando a los jugadores para que puedan asistir a los partidos. Entonces era un compromiso ahí que los que se creían figuras esperaban que vayan a la casa a decirle a qué hora juegan, no se preocupaban de saber, de buscar, eran muy pocos. Pero ahora ya con la tecnología se ha ido mejorando eso, y un mensaje y ya saben todo, o las mismas redes sociales. Para llegar a Repollal antiguamente se debían llegar en bote. ¿Cómo recuerda esos años? Sacrificado y aventurero en ese sentido. Había que, no todos tenían embarcaciones, entonces había que muchas veces arrendar embarcaciones, o los mismos socios de los clubes tenían embarcaciones, así que se facilitaban y nos llevaban a Repollal. Como le contaba anteriormente, 1 hora, 1:20 demorábamos. El tema era que a veces también en Repollal había siempre los torneos o los campeonatos, estaba la famosa sede ahí a un costado de la cancha, donde había baile, fiesta. Entonces después de los partidos se iba a hidratarse uno y había que después regresar. Muchos recuerdos como anécdotas, muchos compañeros de equipo quedaron en ese tiempo terciados en Repollal y había que meterle o pedir al ojo en Repollal. Había que meter patitas hasta Melinca por la huella que había, porque no había camino, o si no quedaban alojados en Repollal con los amigos allá. Pero era complicado el regreso, sobre todo porque a veces la marea estaba baja, las embarcaciones varaban, entonces era todo un cuento, toda una historia. ¿Alguna anécdota o historia de las que se acuerde con los amigos en los encuentros que se realizaban? Bueno, yo puedo contar, nosotros en ese entonces cuando íbamos a jugar a Repollal Medio éramos todos jóvenes, y la verdad que nos íbamos porque nos íbamos algo enamorados de la chiquilla de Repollal. Entonces había muy lindas niñas en ese entonces en Repollal, y nosotros íbamos siempre tratando de conocerla y conquistarla, así que esa era nuestra mayor motivación para ir a Repollal. Para llegar a Repollal antiguamente, ¿se debía llegar en bote? ¿Cómo recuerda esos años? Cuando yo iba a Repollal ya tuve la suerte de ir con bote a motor, ¿ya? Pero años antes, cuando yo era un niño, recuerdo que los jugadores también del Club Deportivo Melinca iban a remo y vela a Repollal. Así que se iban muy temprano y bajaban muy tarde desde Repollal. Y esos tiempos los clásicos eran con Victorino de Repollal, que era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, donde todavía hay personas que pueden contar esa historia, que pertenecieron a ese gran equipo que tuvo el Victorino. Esos años, ¿cómo marcaban las canchas? Las marcábamos con acerrín, buscábamos acerrín desde los talleres que tenían los maestros de Rivera principalmente, ¿ya? Y ellos siempre tenían aserradero y generaban el acerrín, y nosotros lo acarreábamos en saco. Y a él que le tocaba el turno tenía que hacer la tarea de marcar los estadios para cada fecha. ¿Qué tipo de balón de fútbol usaban? Bueno, nosotros usábamos el famoso balón de cuero que era antes, que cuando se mojaba era un problema, ¿ya? Yo comencé con esos balones a hacer fútbol con niños, y me acuerdo que cuando se mojaba el balón los niños derechamente no se lo podían, ¿ya? Así es que había que tener harta fuerza para jugar con esos balones. Se hacían goles de mucha distancia, porque una vez que agarraban velocidad y el viento los ayudaba, no había arquero que lo ataje. ¿Cómo marcaban la cancha antiguamente? Con acerrín. Con acerrín. Sí. ¿Algún mensaje que quiera dejar para la juventud de hoy en día? Ahora la juventud de hoy en día está regalada para jugar porque tienen todos los implementos deportivos. No van a jugar porque son flojos, ¿no? Antes nosotros teníamos que hacernos los chuteadores para jugar de los plásticos. Se le ponía pepa de plástico debajo a la suela y esos eran nuestros chuteadores. Un partido entre el Melinca y el Naval, ya después ya era más.
ya está fundado el Naval. Y yo era del Melinca y no estamos disputando una final. Y yo jugaba defensa. Y yo para que remate me pasó en banda y con eso hice un autogol y con eso ganó el Naval. Ganó la final con el autogol que hice yo. También la unidad que se vivía en esos años. Antiguamente uno no tendría que andarse buscando porque había que jugar un partido y todos ahí. Todos en el momento que había que jugar estábamos, todos los deportistas. Ahora no, pues ahora tienen que estarse llamando por teléfono para que vaya a jugar y no ve el deportista. Cambia la comunicación, ¿sí?, a lo que era. Claro, ahora está más fácil la comunicación. Antes no, pues antes decía que ahora hay que jugar en tal hora y estábamos todos ahí. ¿Algún mensaje que quiera dejar para vivir a la juventud? Bueno, yo veo que ya, por ejemplo, el Club Deportivo Melinca se está reactivando otra vez. A mí me llamaron, me invitaron, estoy participando de nuevo. Y la juventud, bueno, que se dedique a hacer deporte, pues, es lo más sano que hay. Peor que han metido en otras cosas. El deporte no solamente el fútbol, se pueden jugar otros deportes igual que se pueden practicar. Aquí hoy día aquí en Melinca está el estadio, está el gimnasio techado, está la otra multicancha que hay en Antofagasta, entonces no tienen problemas por uno. Es cuestión de que se atrevan y tengan ganas de hacer deporte, ¿no? Bueno, un mensaje, un agradecimiento a los amigos que tienen la misma edad de uno, que hace tiempo hicimos deporte, como Carlito que está acá, que lo vuelvo a repetir, está Chiche Andrade, Manolo Barría, Sabino Cueva, Los Márquez y mucha gente más que si sigo nombrando se me queda en el tintero, pero como digo, hacer deporte esos años era una cosa como entretención y familiar. Y después nos juntamos en la tarde a divertirnos, a tomar una cervecita. Era una cosa que, como te digo, no lo hacíamos siempre, pero por lo menos una vez a la semana hacíamos deporte y con la implementación que teníamos, no, era escasa hasta las pelotas. Así que es bonito el trabajo que están haciendo ustedes de contarle a las personas jóvenes o a la gente que no son de nuestra comuna cómo se hacía deporte anteriormente. Era medio sacrificado, pero tenía su parte bonita, que era unirnos como familia de Melinca. Yo voy a cumplir 40 años en la comuna de Guaiteca, así que yo soy parte de la comuna y conocí cómo era el deporte, y llamar a los jóvenes ahora, a los que hacen deporte, que tienen todas las facilidades del mundo, una cancha sintética que les juega el alcalde que estuvo, un gimnasio, varias multicanchas que hay, aprovechar la oportunidad de hacer deporte, el deporte es sano, pero que se haga de buena manera, en unión, tratando de hacer amigos, de amistades, y no teniendo problemas, porque algunas personas veo que van en la cancha, a veces tienen dificultades para hacer deporte, pero lo importante es que se haga de buena manera y en unión. En ese tiempo los balones de fútbol eran de cuero. Yo alcancé a jugar con un par de balones de cuero que eran muy pesados y eran muy difícil de jugar. Ahora ya el balón es sintético, se bota menos de agua, los otros no, los otros quedaban muy pesados con el tema del agua, sobre todo acá que era habitual que tengamos muy mal tiempo. Entonces, no, era complicado, sobre todo para los arqueros. En mis tiempos también desempeñé el puesto de arquero. Tenía un problema ahí que muchas veces no alcanzaba el travesaño, pero le hacíamos empeño. Y en Repollal, en un encuentro que teníamos con el Cocra, me tocó jugar al arco y un tiro libre de Don Guido Piucol, que era muy temido Don Guido porque le pegaba muy fuerte la pelota. Me acuerdo que me dejó con un esguince como de 2 semanas en la muñeca, pero esos recuerdos le quedan a uno de ese tipo de balón que se jugaba en ese tiempo, que era un balón de cuero. ¿Algún mensaje que quiera dejar para hoy en día la juventud? Incentivar a los muchachos, a los jóvenes, que practiquen el fútbol, que practiquen deporte, no necesariamente fútbol, pero puede ser cualquier otro deporte, y que aprovechen las condiciones que se le está dando ahora en estos tiempos a los recintos deportivos. Como les decía anteriormente, nosotros aquí jugábamos, teníamos hasta hace muy poco tiempo el problema de las rejas, el cierre perimetral, de que a veces uno pateaba un poco muy fuerte, muy alto, el mismo viento se encargaba de llevar la pelota afuera del recinto, entonces eso era una problemática. Ahora
tenemos una buena cancha, tenemos unas galerías, tenemos arco de metal, tenemos pasto sintético, tenemos el cierre perimetral que quedó estupendo, es un gran avance, y yo creo que muy pronto podemos contar a lo mejor con iluminación. Así que incentivar a los jóvenes y a los no tan jóvenes también, si el deporte es bueno para todos, pero que también valoremos y aprovechemos lo que estamos teniendo en la comuna. Sí, yo creo que hoy día el tema del teléfono está haciendo que hartos niños dejen de jugar al fútbol, ¿ya? Hoy día yo creo que la última gran generación de fútbol que vamos teniendo en la isla va a ser la generación Gorcocker. Ellos todavía son bien fanáticos y son bien buenos para la pelota, como nosotros le decimos. Y pedirle a los niños principalmente que no dejen de hacer actividad física, y la actividad más barata y que reúne a más gente finalmente es el fútbol, ¿ya? Instar y decir a los niños que es importante hacer actividad física por un tema de salud, no solo física, también de salud mental, y un lugar donde uno puede convivir y conocer a otras personas. A través del proyecto financiado por el Gobierno Regional de Aysén, en el marco del Fondo FNDR 7% en su segundo llamado año 2022. La Asociación Rural de Fútbol Sector Melinca presentó el proyecto denominado Rescatando el origen del fútbol guaitequero, relatado por nuestros adultos mayores.